Les doy la bienvenida al canal, mi nombre es Anilu Núñez y en esta oportunidad vamos a seguir con el estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Como vimos en los capítulos anteriores, pudimos ver cómo es que fue el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Cómo es que Dios hizo el milagro sobrenatural en la vida de Elizabeth, que era una mujer estéril, y en Zacarías, ¿no? Pero como Zacarías dudó, entonces se quedó mudo. Pero bueno, 9 meses después nació Juan el Bautista y Zacarías recuperó el habla, ¿no? Y también pudimos apreciar en los versículos anteriores un poco acerca de la historia de la infancia de Jesús y de su pubertad, parte de su pubertad. Y ahora pues vamos a estudiar el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Pero para eso vamos a dirigirnos con una oración a nuestro Padre para que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permites estar aquí reunidos con mis hermanos en la fe, con todo aquel que quiere escuchar las buenas nuevas, con todo aquel que quiere estudiar tu palabra, Señor, porque queremos estar capacitados, Señor, para poder evangelizar, Señor, para poder llevar tu palabra a las naciones, Padre Santo, desde el lugar donde nos encontramos, desde la posición en la que nos encontramos, Padre, pero tú nos has encomendado y lo hacemos con amor y compasión. Permítenos comprender este estudio bíblico. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a dar lectura al capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 20. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilia. Entonces aquí Lucas nos da datos cronológicos, históricos y geográficos de lo que estaba sucediendo en aquella época. El imperio, ¿no?, de Tiberio César, ¿no?, que era el César, de Poncio Pilato, que posteriormente es el que enjuicia a Jesús. También vemos acerca de Herodes, ¿no?, el tetrarca. No Herodes padre, que él fue el que estuvo en el nacimiento de Jesús, sino ahora es el hijo, ¿no?, Herodes el tetrarca. Y le llamaban tetrarca porque solían gobernar 4 personas. En el versículo 2 dice lo siguiente: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Entonces aquí vemos cómo es que se menciona acá 2 sacerdotes, ¿no?, Anás y Caifás. Ellos en realidad no fueron elegidos por Dios, sino fueron elegidos más por una posición política. Incluso ellos fueron elegidos por los romanos, ¿no? Había mucha corrupción, se veía un gobierno en la iglesia pues que no era de sana doctrina, ¿no?, sino que se veía muchas cosas que ellos hacían en el nombre de Dios que no estaba bien, definitivamente. Y es por ello que ahí vemos cómo es que Juan el Bautista, pues en el desierto, ¿no?, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo que él estaba compartiendo con el Señor, que estaba orando, que estaba clamando, él se veía físicamente un aspecto raro, ¿no? Él se vestía con pieles de animales, comía langostas silvestres, entonces se diferenciaba por el común de las personas, ¿no? Y en medio de la soledad, en medio del desierto, Dios le dio una palabra, ¿no? El arrepentimiento. Era necesario que todas las personas, judíos, gentiles, se arrepientan de corazón, ¿no? Porque muchas veces pensaban pues los judíos, ¿no?, que ellos tenían el privilegio por ser del linaje de Abraham, que no necesitaban el arrepentimiento ni bautizarse. Más bien los gentiles eran los que tenían que bautizarse si querían pertenecer al linaje de Abraham, ¿no?, a los judíos. Pero en este caso Juan el Bautista
les dice que aquí nadie tiene privilegio. Él anuncia a todos, judíos, gentiles, que ellos deben arrepentirse de corazón y deben bautizarse, ¿no? Porque como sabemos, el concepto de bautismo es sumergirse en agua. Entonces eso es un acto que tú muestras tu fe de manera pública. Pero antes de ello es importante el arrepentimiento de corazón. Y en el proceso se verán obras dignas de arrepentimiento. Versículo 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces aquí Lucas nos recuerda que en el Antiguo Testamento ya se había profetizado de esta manera, ¿no? Pero hace 400 años que no se había levantado un profeta. Imagínate que después de ese tiempo se levanta Juan el Bautista y él empieza a anunciar las buenas nuevas, él empieza a profetizar, así como cuando se preparaba la llegada de un rey a una ciudad, todo tenía que estar limpio, ordenado, barrido. De esa misma manera, Juan el Bautista incitaba a toda la población judía, gentil, a todos, que puedan estar preparados, limpios, ¿no? Para poder recibir al Mesías, ¿no? En este caso a Jesús. Versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Entonces ahí podemos apreciar cómo es que Juan el Bautista les habla de manera directa, ¿no? De manera que él los exhorta a todo el pueblo judío y les dice que ellos no tienen ningún tipo de privilegio por ser judíos, que ellos también tenían que arrepentirse, ¿no? Y que en este caso ellos tenían que limpiar todos sus pecados. Y cuando dice que el hacha está puesta, es porque el tiempo del juicio ya está cerca. Y obviamente Dios recogerá lo bueno y echará lo malo al fuego eterno, que es el Seol, ¿no? Entonces es por ello que él desesperadamente le dice: oh generación de víboras, ¿no? O sea, él... Imagínate que un pastor, un predicador en esta época actual le diga eso en su iglesia. Estoy segura que todas las personas se irían de ahí, ¿no? Porque se sentirían ofendidos. Pero en este caso, Juan el Bautista, él era muy directo, porque ya en realidad el tiempo ya estaba cerca. O sea, Jesús ya estaba ahí. O sea, ya estaba entre la nación. Y ya por eso dice que el hacha ya está puesta, ¿no? Para cortar y desechar lo que es malo, y solo quedará pues lo bueno, ¿no? Entonces, que era muy importante por ello el arrepentimiento. En este caso nosotros muchas veces debemos aceptar que Dios también nos exhorte, que nos hable fuerte cuando queremos ser tentados muchas veces por el pecado, ¿no? Porque el pecado se va a presentar no como algo malo, sino como algo agradable, apetitoso. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cambio, no solamente de corazón, sino también de mente, ¿no? Porque cuando ya nosotros somos redimidos por Cristo, hay un cambio en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿no? Y por ende, en todo nuestro ser, y se va a demostrar en nuestra actitud, en nuestras conductas, en obras dignas de arrepentimiento. Ojo, con esto no quiero decir que nunca vamos a pecar, porque sí o sí, ¿no? Somos personas, pues seres humanos vulnerables, y en algún momento podemos caer en pecado, ya sea de pensamiento, de palabra, de mirada, no lo sé. Pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? Porque ahora nos va a doler,
vamos a sufrir y obviamente vamos a querer ir al arrepentimiento. Entonces esa es la diferencia. Entonces cuando le pregunta a la gente ¿qué haremos?, ¿no? En el 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces aquí una vez más Lucas nos habla acerca de la abnegación, que es renunciar a nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones por el beneficio de otros. Y es así que Juan el Bautista les habla de cómo es que ellos harán, o sea, qué pueden hacer para arrepentirse, la abnegación, ¿no? Renunciar a sus propios placeres para poder compartir con las demás personas, ¿no? Si tienes 2 túnicas, da al que no tiene, y siempre está constantemente compartiendo. En este caso también los cobradores de impuestos mencionan acá que también querían arrepentirse. Ellos eran publicanos, judíos, trabajando para el Imperio Romano, ¿no? Entonces también les decía que sean justos a la hora de cobrar, ¿no? Los soldados también querían arrepentirse de igual manera, ¿no? Sea la profesión que tengamos en la actualidad, ¿no? Haciendo una comparación, sea que tengamos el oficio o la profesión que estemos ejerciendo en la actualidad, tenemos que glorificar a Dios como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Cristo. Tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque definitivamente en la actualidad vemos que nuestro gobierno, nuestro presidente, políticos, congresistas, no ha variado en nada de lo que eran hace miles de años atrás. Y nos damos cuenta que no se trata de las circunstancias, sino se trata de un problema del corazón. Es por ello que todos en el mundo necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser redimidos, necesitamos a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, ¿no? Porque desde el vientre de nuestra madre, Dios nos concibió en pecado, ¿no? Desde Génesis, desde que entró el pecado, ya nosotros nacemos con pecado, con maldad. Entonces es necesario que haya un arrepentimiento genuino para que haya una restauración, ¿no? De nuestro pensamiento, de nuestro ser, de nuestro corazón, y obviamente con frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 16 al 20. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aquí podemos analizar en estos versículos, como ya hace 400 años que no había un profeta, y de pronto Dios levantó a Juan el Bautista como profeta. Entonces la gente, no, las multitudes pensaron que él era el Cristo. Y aquí Juan el Bautista aclara, yo no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de aquel que viene, ¿no? Que era el Mesías. Entonces, si bien es cierto, él dijo, yo bautizo en agua, pero viene uno mayor que yo que bautizará en fuego y en espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hacía Juan el Bautista en este caso? Él bautizaba a las personas para limpieza de sus pecados, por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Un robo, un asesinato, etcétera, etcétera. Era necesario que se arrepienta y que se bautice la persona. Pero cuando ya el Mesías iba a venir, ya iba a haber un bautizo con el Espíritu Santo, ¿no? Lleno de ese fuego, de ese Espíritu Santo que es renovado ya pues todo tu mente, tu ser, tu corazón, tus actitudes, que ya no va a ser pues solamente un arrepentimiento carnal, ¿no? Sino también ya un arrepentimiento
sobrenatural en espíritu, que uno mismo ni siquiera puede, ni siquiera puedes explicar el día en que tú te convertiste, el día que tú te arrepentiste, el día que yo me arrepentí. Cuando la gente me pregunta, yo le digo, no lo sé, es algo sobrenatural, porque Dios es el que cautiva nuestros corazones y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿no? Entonces es algo sobrenatural, definitivamente. Y cuando se refiere al aventador, esta es una herramienta, ¿no?, que utilizaban para poder desgranar el trigo y lo llevaban a la era. Entonces, en este caso, ya iba a venir el Mesías y iba a recoger todo lo que era suyo e iba a expulsar y desechar todo lo que no le pertenecía y lo iba a aventar al fuego, al Seol, ¿no?, al infierno. Entonces era necesario que tengan que escuchar esta verdad tan dolorosa, tan fuerte, que eran buenas noticias, porque obviamente era la salvación, porque venía el Mesías, venía el Salvador, pero a la vez también la gente lo veía como malas noticias, ¿no? Porque los confrontaba con su propio pecado, ¿no?, con su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, pero era necesario que Juan el Bautista hablara directo y con la verdad, ¿no? Y después, en los versículos posteriores, vemos cómo Juan exhortó a Herodes, ¿no?, a causa de Herodías, su mujer, porque no solamente ella pues había estado con Herodes, sino también ella era mujer de su hermano Felipe, ¿no? Entonces el Bautista los exhorta. Entonces, como Herodías se llenó de ira, de cólera, entonces Herodes lo encarcela a Juan el Bautista. Entonces, en esta hora meditemos cómo es que estamos nosotros, realmente estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Estamos realmente arraigados, plantados en la verdad de Cristo. Cuando cometemos un pecado nos duele y nos vamos inmediatamente al arrepentimiento. ¿Cómo es que estamos? ¿Cómo es que está nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que está nuestra comunión con el Señor? Entonces analicemos y ya nos estamos viendo en el próximo video para continuar con este estudio bíblico. Bendiciones.